Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todas y todos? Espero estén teniendo un gran día. Y vamos a continuar con nuestra clase de cálculo diferencial. Esta vez vamos a hablar un poco de qué pasa cuando tenemos derivadas con un exponente negativo. ¿A qué se refiere? Vamos a hablar de derivadas de orden superior. Y vamos a entrar un poco a la regla de la cadena, además de cómo se utilizan. En realidad, todas las derivadas que ustedes conocen de su tablita de derivadas están hechas con la regla de la cadena. No están hechas como las que vimos el día de ayer. Bueno, que el video anterior. No están hechas de esa manera, sino que están hechas de la regla de la cadena para que sea una forma general de aplicarlas a cualquier tipo de función. Luego van a entenderlo esto con el tiempo conforme vayan trabajando. Pues vamos a empezar hablando pues de la diferenciación cuando yo tengo un exponente negativo. O sea, hablar de cuando yo tengo f de x igual a x a la menos n, que es lo mismo que si yo tuviera 1 entre x a la n. Ya demostramos en las leyes de los exponentes cómo es esto, por qué razón. Entonces, si yo aplico la regla de la derivada para mi función de x respecto de x, a mí me conviene pasarlo de esta manera. Y esto va a ser la derivada respecto de x a la menos n. Y esto pues va a ser menos n, se baja la n con todo y signo, x menos n menos 1. Y es como nos quedaría. ¿Qué puedo hacer más yo ahí? Pues yo puedo factorizar, digamos, este signo y escribirlo como menos n, x a la menos n más 1. Para que esto me quede finalmente como menos n entre x a la n más 1. Que sería la forma real de cómo nos quedaría una derivada que tenga un exponente negativo. La otra opción es que yo lo compruebe con la regla de la derivada de una función, división de funciones. Primero les dejo que copien esto y vamos a comprobarlo utilizando la división de funciones. Voy a poner nada más pues la forma final, que sería menos n x a la menos n menos 1. Okay. Voy a borrar. Si se acuerdan, pues la división de funciones me dice que yo tengo esta función ahora y me dice la segunda por la derivada respecto de x de la primera menos la primera por la derivada respecto de x de la segunda entre la segunda al cuadrado. Sería algo así. Bueno, ya sabemos, derivada de una constante, esto es 0. Esto me va a dar de esta, me va a dar menos 1 por n x a la n menos 1 entre x a la n, esto en realidad son 2n, que es hablar de x a la n al cuadrado. Bueno, ¿qué me sigue quedando a mí aquí? Yo lo voy a separar como menos n x a la n menos 1 entre x a la 2n. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a usar la ley de los exponentes. Este lo voy a subir con número negativo. Y esto va a ser igual a menos n x a la n menos 1 por
x a la menos 2n. Voy a continuar, los dejo que copien esa parte. Ahorita voy a borrarla de arriba y vamos a continuar desde ese punto. Ok, aquí me faltó nada más poner esto. Entonces, esto lo voy a borrar, no me sirve ya. Esto también. Y nada más me voy a quedar con esta parte aquí arriba. Según la ley de los exponentes, cuando yo multiplico dos funciones, se suman los exponentes. Entonces, esto me va a quedar como menos n, x a la n menos 1, menos 2n. Y finalmente, n menos 2n me va a quedar como menos n, x a la menos n menos 1. Que es lo que habíamos demostrado utilizándola de esta manera directamente. Entonces yo puedo, ya demostramos que de cualquiera de las dos formas me va a dar el mismo resultado y en realidad demostramos de dónde viene el transformarla de esta manera para tener la derivada como la conocemos. Le doy oportunidad que lo copien. Y vamos a hacer un ejemplo. Pues el ejemplo va a ser algo sencillo. 7x entre x cúbica. Me van a decir, profe, puedo usar las funciones, calcularlas, y la función de derivación, calcularlas y pues me va a dar el resultado. Pero hay una forma más sencilla. Esto lo puedo escribir como 7, lo saco, que multiplica a x entre x cúbica. Esto me va a quedar como 7 que multiplica a 1 sobre x cuadrada. Este lo subo y me va a quedar como 7 que multiplica a x a la menos 2. Y esta es la función que voy a derivar ahora. Vamos a hacer la derivación de ella aplicando nuestra regla de la derivada que ya vimos. De f de x es igual a la derivada 7, lo puedo sacar porque es una constante. Y me dice que es 7 por menos 2 a la x a la menos 2 menos 1. Y esto es igual a menos 14x cúbico a la menos 3. Cuando yo la reescribo, me va a quedar como menos 14 x cúbica. Y esta es la derivada de mi función. Les doy oportunidad de que lo copie. Y pues vamos a continuar. Bueno, nosotros tenemos algo que le llamamos derivación de orden superior. Hasta ahorita, lo único que hemos visto es la primer derivada. Pero yo puedo derivar tanto una función hasta hacerla desaparecer, o sea, hacer que sea igual a 0. Eso va a depender de los exponentes que tenga. Una función cuarta, pues yo ocuparía de derivarla aproximadamente unas 4 o 5 veces para llegar a hacerla 0.
Una función cuadrada, si ustedes la derivan una vez, le da una lineal. La derivan una segunda vez, le da una constante. Una tercera vez, esa constante se hace 0. O sea que necesito yo derivar la cantidad de veces que tiene el exponente mayor más 1 para generar una función 0. Entonces yo puedo hacer primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, y la tercera derivada de x cuadrada es 0. Esas son las derivadas de orden superior. A hablar de más de una derivada. Vamos a hacer unos ejemplos nada más rápidos. Uno con una lineal, una cuadrática y una cúbica. Y van a ser nada más x cuadrada y x cúbica. Y esto implica lo mismo si hacen combinaciones, porque como van a ir reduciendo, una vez a aparecer y la otra se va a mantener. Voy a escribir quizás algo más complicado cuando sea x cúbica, para que se vea qué pasa. Pero vamos a empezar con la lineal. Vamos a poner una función lineal, una sencilla, x más 1. Y vamos a hacer su primer derivada. Yo recomiendo que cuando hagan esto, poner esto. Yo sé que la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. Así que su primera derivada vale esto. Su segunda derivada va a ser 0 más 0. Okay. Acabamos de encontrar la segunda derivada de la función x más 1 es 0. Voy a subir un poco la apuesta ahora. Primero lo dejo que lo copien y lo voy a borrar. Ahora mi función es x cuadrada más 3x más 5. Primer derivada. 2 baja y le resto 1, 2x. Aquí, esto es 3. La derivada de x respecto de x es 1 por 3, me da 3. Derivada de 5 es 0, constante. Segunda derivada. La derivada de una constante es 0. De x es 1 y me queda 2 más 0 más 0. Tercer derivada. La derivada de 2 es 0 más 0 más 0. Esto es igual a 0. ¿Se fijan? El número de derivadas es igual al exponente mayor más 1. Este es cuadrado. 1, 2, 3 derivadas y se hace 0. Si yo la quiero hacer constante, me voy a 1 arriba. O sea, hubiera sido a la segunda derivada. Si yo la quiero hacer lineal, me fui a la primera derivada. O sea, en la exponente menos 1, para hacerla lineal, en el caso de la cuadrada. Vamos a hacer ahora la última, que es una cúbica. (4x cúbica más 6x cuadrada más 3x más 100). Vamos a derivar esta. A la cuarta derivada, esto tiene que ser 0. Ya sabemos, el exponente mayor más 1. Primera derivada, f' de x. 3 por 4, 12. X cuadrada. Más, primera derivada de 6x cuadrada, son 6 por 2 son 12. X. Más, primera derivada de esto es 3. Más 0, la derivada de la constante. No importa qué tan grande sea la constante, su derivada va a ser 0, mientras sea una constante. Así sea infinito, la derivada de infinito es 0. Vamos a la segunda derivada.
2 por 12 son 24. X más 12 por 1 son 12. Más 0, más 0. ¿Ok? Tenemos la segunda derivada. Ya la hicimos lineal, en el caso de la segunda derivada. Sé que cuando yo la quiero hacer lineal, la derivada va a ser la número del exponente menos 1. Si el exponente es 7, yo la tengo que hacer, bueno, al 6, me daría lineal. Al 7 me da la constante, como en este caso que a la tercera derivada f triplima. Fíjense en otra cosa, conforme nosotros vamos avanzando en el número de derivadas se va agregando una prima más, una comilla más. Este es 24 más 0 más 0 más 0. Y pues mi cuarta derivada cero más 0 más 0 más 0 es igual a 0. Entonces esa es mis derivadas de orden superior. Entonces, ¿cómo sabemos cuando hacemos 0 una función con derivadas? Es el exponente más 1. Cuando la hacemos constante es el número del exponente. Vamos a hacer el número de derivadas. Cuando la hacemos lineal va a ser el exponente menos 1. Ese número me va a dar la cantidad de derivadas que tengo que hacer para que mi función sea una lineal. Y así nos vamos yendo. ¿Okay? Los dejo que lo copien. Bueno. Hace un momento les decía que las derivadas que tal y cual como las conocen no son así como la función que han visto siempre. O sea que se manejan igual, sino que son una derivación, aunque se oiga raro, de la regla de la cadena de las derivadas. La regla de la cadena es una forma general de cómo puedo derivar una función dentro de otra función sin necesidad, por ejemplo, de elevarla a un exponente. Esa es la razón que yo puedo hacer derivadas de raíces, de e a la x, de logaritmos, porque vamos a dar algo que llamamos cambio de variable ahí dentro. Que vamos a decir que lo que está dentro de la función que estamos trabajando lo vamos a sustituir por una letra y trabajar la letra en general. Y se deriva también lo que es la letra, o sea, lo que pusimos y se multiplica por ello. Así que la regla de la cadena me va a decir lo siguiente. Que si yo tengo esto, una f de x igual a una x más b a la n, yo no la puedo derivar tal cual, así directamente. Yo lo que voy a hacer es que voy a decir que x más b, o lo que tengo dentro de mi función, es igual a una u. O también esto es igual a una g de x, una segunda función. O sea, estamos generando una función compuesta. Yo sustituiría esto, me quedaría como u a la n. Y yo sí conozco cuánto vale la derivada de u a la n. Porque la derivada de u a la n respecto de x, ¿existe? No existe porque 1 depende de x. Por eso se hace una segunda cosa. Yo hago la derivada de u es igual a la derivada de esto que de esta función. Yo la puedo separar en dos derivadas. Yo sé que esta
es 0, así que digo que du es igual a dx. Entonces, yo puedo sustituir esto de tal manera que me va a quedar lo siguiente. La derivada de mi función respecto de n va a ser igual a n u a la n menos 1 por du. La derivada que yo hice de mi función. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que les quede un poco más claro de cómo la vamos a usar. Básicamente lo que hicimos es generar una función compuesta totalmente ahí. Voy a hacer el siguiente ejemplo. Esto lo borro y lo puedo dejar mejor así. Que esta en sí, esta forma, es en la que vienen todas las tablas de integrales. Es en la que pueden encontrarlas todas. Bueno, les digo, entonces vamos a hacer un ejemplo utilizando esto. Voy a decir que f de x es igual a una raíz cúbica de x cúbica más 2x cuadrada más 7x más 8. Yo quiero encontrar la derivada de esa función. Lo vamos a usar con esto. Voy a borrar todo lo demás. Bueno, yo defino primero que todo u. U va a ser igual a x cúbica más 2x cuadrada más 7x más 8. Y du, pues es la derivada de esto respecto de x, me va a dar 3x cuadrada más 4x más 7. Y yo voy a hacer la diferencial. Vamos a dejar hasta ese punto. Ahora voy a trabajar con el azul. Voy a hacer la diferencial de f de x respecto de x, que es igual a la derivada de u a la 1/3. Ya sabemos que la raíz cúbica es igual a una función fraccionaria. Lo voy a poner como du ahí, que esto es lo mismo. Esto me va a dar 1/3 de u a la 1/3 menos 3/3. ¿Por qué menos 3/3? Porque menos 3/3 es 1. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Esto va a ser 1/3 de u a la menos 2/3. Así que la derivada de esta función que tengo yo aquí respecto de x, esto es igual a 3 que multiplica a la raíz cúbica, o mejor dicho, lo voy a poner de otra en forma de como lo calculamos ahí. 3 que multiplica aquí a la 2/3. Pues multiplica lo que vale u. U vale todo esto. X cúbica más 2x cuadrada más 7x más 8. ¿Y qué me queda aquí? Pues me faltaría du, que son 3x cuadrada más 4x más 7. Aquí tengo que poner du. Y du es eso. Y es como se maneja la regla de la cadena. En términos generales,
a veces la gente lo escribe de esta forma. La diferencial de f respecto de x es igual a la diferencial de f respecto de u por du respecto de x. Yo prefiero la otra que les puse, es mucho más sencilla de estar recordando. Porque estamos derivando funciones totalmente compuestas. Y les digo, esta regla de la cadena que tienen aquí se usa siempre. O sea, yo la puedo usar para generar, por ejemplo, una multiplicación de funciones, en una división de funciones. Yo lo puedo utilizar y me va a dar el mismo procedimiento. Vamos a hacer un ejemplo más. Y con ese vamos a terminar el video. Voy a borrarlo. Yo tengo f de x es igual a una función sencilla, x más 1, entre 2x más 3, 2x cuadrada más 3 a la cuarta. Ok. Yo tengo que aplicar la ley de la derivada en división, que me va a decir que va a ser 2x cuadrada más 3 a la cuarta por la derivada de x más 1 respecto de x menos la x más 1 por la derivada respecto de x de 2x cuadrada más 3 a la cuarta. Todo sobre 2x cuadrada más 3 a la cuarta al cuadrado. La primera parte, esta es sencilla. No hay mucho problema. El problema viene con esta segunda parte. ¿Por qué? Una forma de resolverla fuera que yo le generara toda el cuatrinomio, lo que se va a generar aquí, de elevar este binomio a la cuarta, que es algo muy complicado. Mejor yo hago la regla de la cadena. Voy a hacerlo acá. Donde digo que u es igual a 2x cuadrada más 3 y du es igual a 4x. Entonces, cuando yo hago la derivada de esa función de mi 2x cuadrada más 3 a la cuarta, esto va a ser igual a la derivada de u a la cuarta respecto de x. Y bueno, de respecto de u, que diga, disculpen ahí. Esto va a ser igual a que yo tenga 4u a la 3 por du. Esta du. Lo que estábamos viendo hace un momento. Y esto va a ser igual a que tenga 4 por 2x cuadrada más 3 al cubo por 4x. Y finalmente, esto va a ser igual a que tenga 4 por 4 son 16x por 2x cuadrada más 3 al cubo. Vamos a sustituirlo esto aquí y vamos a generar la derivada. 2x cuadrada más 3 a la cuarta por 1 menos x más 1 por 16x
que multiplica a 2x cuadrada más 3 al cubo. Todo esto sobre potencia elevada a una potencia se multiplican 2x cuadrada más 3 a la 8. Y técnicamente ahí terminamos. Ya no se puede hacer mucho más. Este sería el resultado de esta derivación. Pues este 1 lo podemos quitar. Y ya. Ahí es donde hemos terminado nuestra derivada. Si se fijan, aunque se ve muy complicado el resultado final, nos redujo una gran cantidad de pasos. O sea, eleven esto a la cuarta potencia en la computadora, en algún programa, y fíjense en lo que les va a dar. Va a ser algo enorme totalmente. Así que al hacerlo de esta manera, nosotros nos ahorramos una gran cantidad de pasos donde nos podemos equivocar y tenemos algo mucho más sencillo de hacer. Bueno, con este último ejemplo hemos terminado esta parte de nuestro tema de derivadas. Ya vimos regla de la cadena, la vamos a seguir aplicando poco a poco conforme avancemos y nos vamos a ir acostumbrando más a ella. Porque la vamos a usar también para hablar del seno, del coseno, de la tangente, o sea, todas las funciones trigonométricas, de las funciones especiales como el exponencial, el logaritmo. Y es como vamos a ir encontrando nosotros nuestras derivadas utilizando esta regla de la cadena. Y como les comentaba, pues esta es la regla que nosotros conocemos de las tablas de derivadas. Esas son las formas que nos dan, ya aplicada la regla de la cadena. No me queda más que decir que espero se entendiera. Se explicara bien esto de la regla de la cadena, la de las divisiones cuando teníamos un exponente negativo, cuando teníamos derivadas de orden superior. Y lo otro que me queda decirles es que espero se encuentren bien, les deseo un gran día y nos vemos pronto. Hasta luego.